tardes. Iniciamos en la tarde de hoy las actividades de la Comisión de los Valores Morales y Jurídicos de esta Real Sociedad Económica San Nicolás de España de Tenerife, que quiere seguir siendo centro de análisis, de debate, de discusión y proyección de ideas que contribuyan a orientar y a mejorar nuestra sociedad. Como actividades a desarrollar por esta comisión, hemos tratado de analizar los temas que desde nuestro punto de vista están afectando más directamente a nuestra sociedad. Los valores de la juventud, el envejecimiento de nuestra sociedad, la sanidad pública, la justicia, además de otros temas a considerar como la ética de los medios de comunicación, influencia de las redes sociales en la formación e información de la sociedad, la ética en la clase política, reproducción y alteración genética de animales y plantas, reproducción y alteración genética del ser humano, la relación hombre y mujer, violencia de género, la seguridad del ciudadano, la corrupción en Canarias, etc. Como verán, un amplio género de preguntas y de soluciones que queremos dar a lo largo de los próximos meses. Para comenzar, hoy hemos establecido el primer ciclo de charlas coloquios que iniciamos sobre la relación entre la juventud y valores con respecto a la familia y a la sociedad, a 50 años de mayo del 68, y que iremos desarrollando en charlas sucesivas que tendrán lugar el 23 de mayo, valores sociales, valores familiares, los retos de la comunicación en casa. El 25 de septiembre, valores y juventud, reconstruir la autoridad familiar. El 23 de octubre, valores y juventud, el deporte, una herramienta educativa infrautilizada. Y el 27 de noviembre, valores, juventud y relaciones de pareja. Esto se desarrollará, como verán, a lo largo de este año, y un segundo ciclo que denominamos Juventud, Valores y Sociedad, y que abordará las relaciones entre los valores de la juventud y la educación universitaria, escolar, las adicciones, la sexualidad y las nuevas tecnologías, y que se desarrollará durante los meses de enero a mayo del próximo año. Hoy iniciamos este primer ciclo con la charla sobre ¿existe una crisis de valores?, que impartirá el doctor don Iván López Casanova, que además ejercerá de moderador de este ciclo. El doctor don Iván López Casanova es natural de la Villa de la Orotava, licenciado en Medicina por la Universidad de La Laguna, especializado en Cirugía General y del Aparato Digestivo, máster en Bioética por la Universidad de La Laguna, con colaboraciones en congresos, jornadas y sesiones sobre esta disciplina. Profesor en el taller de ética del 12º máster de cuidados paliativos y tratamientos de soporte de enfermos de cáncer de la Universidad Autónoma de Madrid durante los años 2011, 2013 y 2015. Coordina desde hace 2 años el módulo de antropología del máster de bioética y bioderechos de las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria. Ha realizado estudios de posgrado sobre educación familiar en el Instituto de Estudios Superiores de la Familia de la Universidad Internacional de Cataluña, así como ha impartido numerosas conferencias sobre orientación y educación familiar, especialmente sobre temas relacionados con el periodo de la adolescencia. Es autor de 2 libros de ensayo, Pensadores del siglo XX, una filosofía de esperanza para el siglo XXI y El siglo de pensar. Colabora asimismo con una columna semanal en el periódico El Día y ha dirigido durante 14 años una institución juvenil en Santa Cruz del Tenerife. Quisiera agradecer a todos ustedes, en nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, su presencia, la colaboración de alumnos de la Universidad de La Laguna, del Aula Cultural, Educación y Sociedad del Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad, de la misma universidad y de la Fundación Canaria para la Educación y la Cultura, y muy especialmente la del doctor don Iván López Casanova, sin cuya colaboración hubiese sido posible establecer este ciclo de charlas. Espero y deseo que la charla que a continuación escucharemos
sea del agrado de todos ustedes. Muchísimas gracias. A continuación, ustedes tienen a oír al doctor Iván. De la Fundación Canaria para la Educación y la Cultura, FUCEC, y las dos asociaciones de la Universidad de La Laguna, Alumni, y el Aula Cultural, Educación y Sociedad, por su colaboración con esta actividad. Y agradecerles a todos ustedes la presencia y vuestra compañía. Y con esto empieza un ciclo con el que queremos recorrer todas las parcelas que recorren el tema propuesto, valores, juventud y siglo XXI. Este tema termina en mayo de 2018, a 50 años del Mayo francés. Y eso me da a mí la oportunidad de tener un escenario de fondo con el que iniciar mi charla con este título. ¿Existe una crisis de valores? Voy a empezar, por tanto, haciendo un análisis en 3 pinceladas de lo que fue esto que todos conocemos, ¿no? El Mayo francés, porque me va a servir a 50 años vista para realizar un análisis del tema que me he propuesto, ¿no? Fijaos, si yo tuviera... A ver, esto no lo he entendido yo. Vale. Si yo tuviera que definir lo que fue el Mayo francés y tuviera que dar 3 pinceladas pequeñas que me van a servir, ahora os pido que les pido a ustedes que estén muy atentos, porque voy a dar 3 pequeñas pinceladas de lo que fue este suceso que conmocionó Francia, pero que conmocionó toda Europa y por tanto conmocionó todo el primer mundo. ¿Se acuerdan ustedes de esta frase, ¿no? Cuando París estornuda, se constipa toda Europa, ¿no? Se constipa todo el mundo. Pues lo definiría con tres pequeñas frases, ¿no? Fue un rechazo de los valores familiares, de los valores docentes y de la herencia cultural, ¿no? Y por tanto, lo que se exigía en contra, o lo que a cambio de ese rechazo, lo que exigían todos aquellos jóvenes, obreros, estudiantes, políticos, querían una autonomía total. A mí nadie me tiene que dar órdenes, nadie me tiene que decir lo que yo debo hacer. Un aumento de la subjetividad o de la libertad para que yo haga lo que me dé la gana. Y eso ocurría en las sociedades tecnocientíficas del primer mundo. Estas 3 pinceladas van a recorrer toda mi charla. O sea que quedaros un poquito, en la medida que podáis, con estos 3 temas: autonomía, subjetividad, sociedades del primer mundo, en las que esa mentalidad tecnocientífica parecía que ya había acabado con las tradiciones culturales, porque ya accedíamos a un nuevo mundo, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que a mí me parece muy importante. A 50 años vista de este suceso que conmocionó todo el mundo cultural, en esta charla tenemos que salir de aquí con una idea fundamental, porque esto es lo que condiciona, lo que afecta a la juventud, a los valores y a este siglo XXI recién iniciado. Toda esa revolución es un punto de partida y por tanto tenemos que educar a los hijos, a la gente joven, en un mundo sin valores, sin docencia, sin herencia cultural. ¿O esa revolución es la convulsión final de una época, aunque hayamos tardado un montón de años, y por tanto tenemos que volver a educar habiendo aprendido de esa revolución, y tenemos por tanto que recuperar el papel de la familia en una sociedad heterogénea, en una sociedad compleja, una sociedad plural? Esta es la pregunta que yo desde aquí les traslado a todos los que estáis aquí escuchando, porque es una pregunta decisiva y es una pregunta que hemos tardado muchos años en aclararnos. Incluso todavía hay gente que no se ha aclarado. Yo pienso que puedo colaborar un poquito con mi charla a salir de este tiempo que me vais a estar escuchando un poquito con alguna idea que yo considero muy valiosa. Insisto, perdonad
que repita un poquito esta pregunta porque me parece la cuestión clave y es la cuestión fundamental. O tenemos que vivir en un mundo sin valores, en las que no podemos llegar a un consenso, a una claridad, y por tanto tenemos que aprender a educar a unos jóvenes, pero cada uno tiene su autonomía, cada uno tiene su subjetividad absolutamente sin posibilidad de decirles dónde está el bien, dónde está el mal, sin una orientación moral. ¿O resulta que aquello fue el último acto de una época que ya tenemos que superar y por tanto tenemos que recuperar el papel de la familia, habiendo aprendido que no estamos ya en la sociedad del siglo XIX, que tenemos una sociedad heterogénea, compleja, etcétera, etcétera? Esto va a ser un poquito el nudo conductor de mi charla. Voy a hacer dos pequeñas preámbulos y entro de lleno en este tema, que es el que nos ha convocado. Mis preámbulos, os vais a quedar un poco sorprendido de la diapositiva, son los siguientes. ¿Por qué he traído a Charlotte aquí? Porque yo aquí lo que voy a hacer es, simplemente lo que puedo hacer es daros cómo yo me he aproximado a esto sinceramente. Todos somos mayores, yo no quiero adoctrinar a nadie, simplemente yo os voy a proponer mi viaje interior hacia estas cuestiones. Os he traído a Charlotte porque hay una anécdota que a mí me ha sorprendido siempre mucho. Charlotte hubo una época que se fue de vacaciones a Estados Unidos y estando en Estados Unidos vio que un hotel organizaba un casting, porque ahora llamamos un casting. Había gente que ganaba dinero haciendo de Charlotte en Estados Unidos y dijo, me voy a presentar yo, ya que me invitan a mí, me voy a presentar yo. ¿Sabéis qué ocurrió? Quedó el tercero, según una versión, porque según otra versión no pasó la primera fase. Hay dos versiones, no está claro exactamente, pero vamos, en las dos Charlotte quedó fatal, ¿no? Bueno, yo os he traído esto porque yo lo único que voy a hacer es ser sincero con vosotros y os voy a decir el camino interior que a mí me sirve para aclarar esta cuestión. Si alguno no está de acuerdo, me parece estupendo, ¿vale? Espero que cojáis todo lo que os ayude. La otra diapositiva es que los cirujanos presumimos de no discutir. Aquí tengo un compañero cirujano, oncólogo, que estará de acuerdo conmigo. En medicina hay como dos grandes campos, los internistas y los cirujanos. Y los cirujanos decimos, no, los que discuten son los internistas. Bueno, esto es una broma quirúrgica, pero la quería explicar porque mi única aproximación al tema puede ser mi sensibilidad interior. Entonces yo voy a abordar esto, fijaos, os voy a contar unas anécdotas personales que a mí me sirven para tener una primera impresión respecto a esta pregunta esencial. Después voy a buscar una serie de filósofos, tres concretamente, que a mí me parece que son muy valiosos, y al final os daré un tratamiento de la cuestión en el que ustedes forman parte del tratamiento. Así que si alguno venía a escuchar aquí, se va a sentir interpelado. La impresión diagnóstica mía empieza con un viaje interior, pero que también es un viaje interior. Os vais a venir conmigo a Viena en 2010. En 2010 yo tuve la suerte de estar un verano, 2 o 3 semanas en Viena. Y vi esta exposición. En esta exposición vi a Jimi Hendrix en el cartel anunciador. A mí me gusta la música, es una de mis debilidades, tocar la guitarra, una afición adolescente que todavía mantengo. Y este autor, Otto Moe, es un autor que está en todos los libros de historia de la cultura contemporánea. Yo no lo conocía en esa época, pero a mí me gusta. Y es un autor que os he traído este texto para que veáis que es una persona que estuvo muy de moda en los años 60, 70, justo en la revolución del 68, que desafiaba todas las convicciones éticas y morales. ¿Os acordáis de cómo definía yo mayo del 68? Vale. Os traigo algunos de los cuadros en los que yo vi. Es una técnica expresiva, pero había una confusión entre el hombre y el animal, algún toque, bastante toque de sexualidad, un toque de violencia, y sobre todo quiero que os quedéis con esta imagen. Fijaos, ese rechazo de la tradición cultural o de las normas llevaba a una antropología en la que se confunde el hombre con lo vegetal, con lo mineral. Entonces esto a mí me daba una impresión que es la siguiente.
Años después, leyendo el mejor libro que yo he leído de ensayo sobre el arte contemporáneo, que es un libro de Carlos Ranés, que se titula El puño invisible, si a algunos gusta el arte contemporáneo, os lo aconsejo, es un libro espléndido que prologó Vargas Llosa, desde 2012, 2013, una cosa así. Titulaba, cuando hablaba del accionismo vienés, de esta teoría contemporánea, lo titulaba De la revuelta a la abyección. Y de hecho este señor, fijaos qué frase decía el propio pintor, que es el como gran líder de esta corriente contemporánea. Porque vivo en un mundo tecnológicamente civilizado, a veces siento la necesidad de revolcarme en el barro como un cerdo, ¿no? Este señor estuvo en la cárcel por pederasta. Luego, curiosamente, salió de la cárcel y se vino a La Gomera, compró el barranco del Cabrito y estuvo con su comunidad, y por ese barranco no se podía pasar. Yo estuve de excursión en La Gomera y no podía pasar por un barranco en el que vivía un señor que resultó este hombre, ¿no? O sea que la autonomía total no puede llegar a un peligro de abuso, porque esta comunidad de sexualidad libre nacieron hijos y luego los violaron, y por eso fue a la cárcel, ¿no? O sea que esta impresión diagnóstica nos dice algo. Pero el año siguiente fui a Londres. ¿Qué pasó en Londres? En Londres pasó una cosa muy curiosa que yo viví, no de cerca, pero ocurrió lo siguiente. La policía mató a una persona de raza negra y entonces toda la juventud londinesa organizó una protesta. Pero en esa protesta, además de protestar por la persona muerta, por la persona quizá la policía no pudo sobrepasar, la juventud londinense se dedicó a robar las tiendas, a robar joyas, a robar ropas, a robar televisiones. Hubo más de 1000 y pico detenidos, pero juzgados unos 1003, 1004, según los periódicos que yo he leído. Vamos a la portada de este diario en esa época que yo estuve en Londres. Nuestra sociedad enferma. Hubo una señora que decía: mi hija la han metido en la cárcel por robar una televisión plana, pero si tenemos una en la sala de estar, ella tiene una televisión normal en su cuarto. O sea que ese reclamar una libertad subjetiva, un crecimiento de la subjetividad, pues resulta que había llevado a que de repente no hay normas morales y yo, aprovechando una revuelta, veo que otros roban y me voy a robar yo también, ¿no? O sea que la moral a lo mejor no es una cárcel que limita nuestra libertad, sino que a lo mejor es lo que nos diferencia y lo que nos hace más humanos. Esto confirmaba un poquito el que la subjetividad ampliada, sin límites, a mí me sugería al menos la duda de si puede llevar a la inmoralidad. Y por último os vais a venir otra vez a Viena, 4 años después, y vamos a ver esta exposición. ¿Qué os parece esta exposición? ¿Parece una foto? ¿Parece un cuadro? Tengo un gran escultor aquí delante mirándome, ¿eh? Bueno, pues esta exposición es un cuadro precioso, es un cuadro técnicamente perfecto. Pero a estas niñas, ¿qué les falta? ¿No les falta algo? ¿No les falta una sonrisa? Muy bien. ¿No les falta alegría? ¿No les falta alma? ¿No les falta corazón? Quizás lo que quiere trasladarnos el pintor. De hecho es así, este pintor, no me acuerdo más que fui con una persona, no está aquí, pero bueno, tinerfeña, y salimos de la exposición, por un lado admirados y por otro lado conmocionados, con una mezcla de asombro por la técnica, la gran técnica de esta persona. Gottfried Helming, todas las personas que estudian arte contemporáneo conocen a este pintor por su técnica hiperrealista, pinta muchas veces, a veces pinta a personas psíquicamente enfermas, pero otras veces pinta a niños, los pinta con una técnica sorprendente, pero nos quiere trasladar esto quizá, ¿no? Que esta sociedad de la técnica y de la ciencia a veces se ha olvidado y produce un mundo frío, un mundo a veces sin sentido, un mundo a veces de soledad, ¿no? Y esta fue la sensación que nos dejó. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado a lo que son mis impresiones. He hecho un viaje interior, contándoos un viaje exterior que creo que es un poquito más, en fin, mejor de escuchar que si os cuento una teoría, ¿no? Ahora, estas impresiones mías las vamos a tratar de cotejar con 3 filósofos. Os voy a hablar de 3 filósofos contemporáneos, radicalmente contemporáneos. A ver si este diagnóstico hay alguien en el mundo contemporáneo
y vamos a hacer un diagnóstico cultural. Yo, de todo lo que he leído, os voy a decir 3 personas que se atreven a hacer un diagnóstico cultural. 2017. Radicalmente actual. Hablando de diagnóstico, no sé si habéis oído el discurso de Eduardo Mendoza, el último premio Cervantes, que hizo un discurso precioso, ¿no? Y la verdad que sabéis que escribe, toca muy bien el humor, ¿no? Entonces él decía, iba contando sus lecturas del Quijote, ¿no? Y cuando se iba a referir a la última, dice, yo, en mi última lectura del Quijote, es que me veo hasta más sano, no recuerdo cuál día, no sé cuál. Me veo mucho más sano, porque yo en mis años de madurez tenía muchas enfermedades impropias de mi edad. En cambio ahora me veo mucho más sano, porque tengo las mismas enfermedades, pero ya son propias de mi edad, ¿no? Lo digo porque a mí me gustan los filósofos que hacen un diagnóstico, pero luego buscan una respuesta esperanzada. No me gustan los libros que los lees y te tienes que tomar una pastilla para la depresión, ¿no? Porque vale, vender desencanto, etcétera, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de 3. Fijaos, el primero que os voy a hablar es de Byung-Chul Han. Este es el filósofo que más libros vende ahora mismo en todo el mundo. De hecho, sus críticos dicen, es que este señor escribe para vender. Ahora yo os pregunto, ¿hay alguien que no escriba para vender? Yo he escrito 2 pequeños libros, al final os enseñaré, y la verdad que me encantaría vender muchos más. O sea, creo que no hay nadie que no escriba para vender. ¿Para qué escribes? ¿Para vender? ¿Para que te lean? O sea, que la crítica que le hacen me parece que es poco seria, ¿no? Porque todos escribimos para vender. Si aquí habían escrito, o sea, fíjate, no tanto para sacar dinero como para que te lean, ¿no? Bueno, Byung-Chul Han es un escritor coreano. Estudió metalurgia en Seúl, ingeniero. A los 26 años, haciendo un experimento, quemó su casa. No empezamos bien. En realidad no se sabe si fue por eso o porque él tenía alma humanista. Cogió y se fue a Alemania. Llegó a Alemania con 26 años. No sabía ni papa de alemán, ni Kartoffel. Bien, yo de alemán sé esta palabra y otra, no más. Estudió en 12 años alemán, filosofía, teología y filología alemana. A esa edad empezó a estudiar, empezó a escribir y ahora mismo es el filósofo que más libros vende. Yo me he traído 2 libros, La sociedad de la transparencia y La sociedad del cansancio. Quizá el libro que más llamó la atención fue este que tituló El enjambre, porque encontró una metáfora que explica muy bien el momento cultural en el que vivimos. Vivimos en una sociedad en la que hay tanto que hacer, hay tanto materialismo que el propio ruido de la sociedad te impide pensar en lo que estás haciendo. O sea, hay mucha gente que está todo el día haciendo cosas, no está muy alegre, no está muy realizada, y la metáfora que buscó es esa vida sin ideales en la que la propia actividad te impide darte cuenta. Es lo que yo he visto muchas veces. No es que yo me dedique a juzgar a las personas, jamás. Pero sí tengo yo muchos compañeros que saben hacer perfectamente una laparotomía exploradora, saben hacer no voy a decir nombres técnicos de operaciones, pero a lo mejor, ¿para qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Hay mucha gente que sabe hacer el cómo y no sabe el por qué ni el para qué, ¿no? Con lo cual esa metáfora, pero yo os quiero hablar mejor de esto, del libro que llamó La sociedad del cansancio, porque creo que refleja muy bien la sociedad en la que vivimos. Además, Byung-Chul Han lo que ha dicho es lo siguiente: a ver, toda persona que haya hecho un diagnóstico cultural previo a un fenómeno que ha cambiado la sociedad no me sirve. ¿Estáis de acuerdo conmigo que ha habido algo que ha establecido un antes y un después? Algo que no podíamos ni imaginar. Creo que estáis de acuerdo, ¿no? Internet. De hecho se dice así: este es un nativo digital y este es un no nativo, o sea, hay un antes y un después, ¿no? Creo que aquí hay poco nativo digital. Fermín. Entonces esta persona no solamente ha encontrado lo que ahora os voy a explicar, en telegrama voy a decir, ¿no? Sino que encima ha dicho, mira, todo lo que se ha dicho anterior pertenece a otro modo de entender. ¿Qué es lo que viene a decir? Es lo siguiente: antes
se había hablado de la sociedad inmunológica. Había elementos negativos que había que rechazar. Los que no los rechazaban eran los locos o los delincuentes. Pero ahora en la sociedad digital, en la sociedad del cansancio, la metáfora no es la sociedad inmunológica, sabéis que la inmunología es rechazar los elementos negativos, sino que hay un exceso de positividad. Son muchas cosas positivas porque todo el día estamos haciendo cosas, y eso lo llama la sociedad neurológica. Ya no hay locos ni delincuentes. Ahora el problema es este, que la gente quiere trabajar, y el que no trabaja se siente fracasado o se deprime. Y tenemos todos estos problemas. Gente deprimida, gente quemada, esto es el burnout, o el síndrome de desgaste ocupacional. Yo vivo con un montón de médicos que están agotados, deprimidos, gente con el síndrome de desgaste el síndrome por hiperactividad, el trastorno de la personalidad, un montón en la consulta de los miles. Estos son los síntomas mayores. Ahora, a ver, de los que estamos escuchando aquí, ¿quién no nos apuntamos a estos pequeños síntomas? Insomnio, estrés, fatiga, cansancio. A ver quién nos diga, a ver quién. Claro, con este diagnóstico de la sociedad del cansancio, pero luego él encuentra una solución, que luego os la diré, ¿vale? Y luego dice que vivimos en la sociedad de la transparencia. Como no hay normas morales que nos afecten, pues todo el mundo, nadie tiene nada que ocultar, pero esa transparencia en un mundo en el que todo es mercado, mercantilismo, ¿qué genera? La sociedad pornográfica. Pero esa sociedad pornográfica, fijaos, acaba como nadie, todo el mundo en Internet, ¿no? En Internet, fijaos, él dice que en Internet no hay, o sea, puedes darle me gusta, pero no puedes decir esto es una porquería, ¿no? Porque no existe ningún mando negativo, ¿no? Entonces, fijaos, es lo que viene a decir, y viene de Oriente, viene de Corea, no tiene corte, o sea, no, hay mucha gente occidental piensa esto, pero no se atreve a decirlo, pero viene de Corea, ¿no? Entonces no se corta. Puede citar un padre de la iglesia sin ningún problema. Él dice que su meta, su sociedad ideal para superar el cansancio es la sociedad de Pentecostés. Él no es cristiano, pero no tiene ningún corte, conoce a todos los padres de la iglesia, ha estudiado teología. Entonces lo que viene a decir es que esa sociedad de la transparencia pornográfica acaba aniquilando el deseo, el eros, ese deseo de saber, de aprender y el mismo sexo. Bueno, pues este es Byung-Chul Han. ¿Qué os parece? Son ideas muy... ¿vale? Y su remedio es la contemplación, pero eso saldrá en el tratamiento. Bueno, pero hay más. Fijaos, ahora os voy a contar lo que estamos haciendo aquí, un diagnóstico cultural. Hace año y medio en Burgos, el filósofo más fecundo en España, que es Javier Gomá, y el sociólogo más famoso en el mundo, que se ha muerto hace 6 meses, Zygmunt Bauman. Se reunieron en Burgos hace año y medio para decir, a ver, ¿cuál es el estado actual de la cultura? Porque para educar juventud, valores y siglo XXI, claro, tenemos que tener un diagnóstico cultural. Entonces se reunieron 2 grandes cabezas, una con mirada sociológica y otra con mirada filosófica, y dijeron, vamos a determinar cuál es el estado actual de la cultura. Zygmunt Bauman, un polaco pero trabajando en Inglaterra, lo que vino a decir, mira, estamos en un periodo interregno, hemos acabado un periodo y vamos a iniciar otro, pero yo no me atrevo, sabemos que lo anterior no nos sirve, pero no me atrevo a decir qué es lo que nos sirve. En cambio, Javier Gomá, filósofo español, que por cierto, vendrá el 20 de junio al casino de Tenerife, pues si a alguno le interesa, dijo, en el fondo tenemos personas que critican todo, pero tenemos que darle una propuesta que les contagie entusiasmo, porque la filosofía no solo es crítica, quizá la filosofía antes que ser crítica tiene que proponer un ideal que suscite entusiasmo. Le propone la ejemplaridad pública, como sabéis, ¿no? Él hizo su obra en 4 libros que llama La tetralogía de la ejemplaridad y hizo un análisis de lo que ha sido la historia del pensamiento hasta nuestros días. Hasta el siglo XVIII el hombre no era nada. La verdad estaba por fuera, el hombre se moría, el mundo seguía igual, porque la verdad estaba fuera del hombre. Pero en el siglo XIX el hombre se hace el centro de todo. Y entonces se descubre eso, la subjetividad. Fijaos qué verso cita de Rimbaud, como para que el hombre sea eso, el centro de todo. He empezado a encontrar sagrado el desorden de mi espíritu. Todo gira en torno a la subjetividad.
y empezó una carrera en la historia de la cultura de ampliar el yo, la subjetividad. Pero entonces dice Javier Gomá, el estado actual de la cultura es el siguiente: agotamiento del ideal moderno. Esto no da para más. Lo máximo llegó en los años 60. Desde los años 60 vivimos en un agotamiento de ese ideal de ampliación de la libertad subjetiva. Ahora sobra el lenguaje de liberarnos, porque ya tenemos una libertad política espléndida, y lo que tenemos que aprender es que la libertad se puede usar para el bien o para el mal. Y eso es la emancipación interior. Y eso es lo que se ha olvidado a la gente. Entonces él lo que propone es lo siguiente: ya está bien de la vivencia interior, vamos a aprender a convivir. Ya está bien de decir, soy libre, quiero ser libre, y vamos a aprender a ser libres juntos. Vamos a dejarnos de tanto exigir lo que decía yo, ¿no?, una ampliación de la libertad subjetiva, porque vamos a llegar a la barbarie y vamos a construir la civilización. Y esa es la cuestión que he llamado palpitante. Fijaos lo que dice. El ideal libertario, ese ideal que ya caducó en los años 60, es hegemónico en las películas de Hollywood. Tú enciendes la tele y te vas a hartar de oír un ideal de ampliación de la subjetividad. Yo hago lo que me da la gana, en mi vida moral nadie se entromete, pero ese ideal resulta que, por un lado, es el que vas a ver en la tele todos los días, ¿no? Y además, fijaos lo que dice. En la historia del pensamiento, cuando los ideales se hacen masivos, es cuando se agotan, ¿no? Pero son masivos, ¿no? El Imperio Romano, en su corrupción más grande, es cuando cayó, pero era hegemónico, ¿no? Bien. Es un ideal coetáneo, pero no contemporáneo, porque no suscita a una mente que piensa. A una ovejita de bebé sí, no, pero a una mente que piensa no le suscita a movilizar las fuerzas fecundas, etc., ¿no? Me parece una idea interesante, ¿no? Y la tarea moral pendiente que tenemos es la de encontrar algunos límites, no todos, pero algunos límites que nos hagan a todos convivir, y esa es la tarea civilizadora que tenemos entonces. Bueno, pero lo que hemos hecho, él propone que toda su obra es una tarea para reformar la vulgaridad, porque en un mundo de igualdad democrática, claro, la persona que va con los sobacos al aire está a nivel de igualdad con la persona que está. Y entonces tenemos que convivir en este mundo heterogéneo encontrando la reforma de la vulgaridad. Podemos intentar decir, esta sociedad, a ver si volvemos a tiempos anteriores. Eso no le preocupa, porque no ocurre casi nadie. Pero hay gente que se resigna, le parece una cobardía moral. Él lo que propone es transformar esta sociedad, y el remedio es la cultura. Bien, es lo que yo decía antes. Claro, en el fondo Javier Gomá, a esa impresión diagnóstica que yo tuve, le está poniendo categorías filosóficas, ¿no os parece? Y por último os traigo a José María Esquirol, Josep María Esquirol, es catalán. Es el premio Ensayo Nacional Español del año pasado. Ha escrito un libro que se llama La resistencia íntima. Él lo que viene a decir es que la tarea de la filosofía es buscar la proximidad, construir el nosotros. El gesto humano por excelencia es el amparo. O sea, ya está bien de subjetividad, de autonomía total, porque no nos lleva a ningún sitio. Fijaos que en el fondo van coincidiendo todos. Os he traído 3 como os podía haber traído 30. No todo el mundo dice lo mismo, ¿vale? Pero he traído 3 ejemplos que me parece que son... Y es lo que viene a decir lo siguiente. Cuidado con el imperio de la cosificación. Entre tanta mala divulgación científica, no la propia ciencia, que es maravillosa, pero sí la mala divulgación científica vertida en programitas de muy pobres, ¿no? La fascinación pantallizada, la persona que está todo el día en la pantallita y que jamás ha pensado por su cuenta. Y el consumismo patológico hace que la gente esté perdida, ¿no? Esté cosificada, ¿no? Y lo que escasea es la transmisión de la experiencia, que luego os hablaremos. Bueno, reivindica el socrático cuidado del alma, no tanto lo exterior. Ahora hay mucha juventud que está cuadrada, va al gimnasio, sabe 3 idiomas de ordenador, pero no ha leído a Platón, no ha leído a Sócrates. Me acuerdo un autor que decía, justo cuando el hombre llegó a la luna, dijo, el hombre ha llegado a la luna porque hubo un pensamiento griego, ¿no? Pues esto es así, ¿no? La ciencia se inventó en Grecia. Bueno, tratamiento. Bueno, hemos llegado al tratamiento. Vamos a ver si encontramos un tratamiento adecuado. Un tratamiento, los cirujanos, en fin, somos gente práctica. Sabéis que en mayo del 68 hubo muchas pintadas.
a mí me gusta una que he visto en España. Por ejemplo, una que he visto, que espero que no lo apliquéis, que decía: la cultura me persigue. Que mi tratamiento va a ser cultural, ¿eh? La cultura me persigue, pero yo soy más rápido, ¿eh? Me pareció digna del mayo del 68. O también me gusta ese lema que dice: ¿qué es peor? ¿La ignorancia o la indiferencia? Pregunta. Dice: ni lo sé, ni me importa. La respuesta, yo voy a ir por otro camino, ¿eh? Vale, bueno, pues entonces vamos a aprender algo de mayo del 68. Mayo del 68 ha despejado la cultura de todo artificio. O sea, no penséis que yo traigo aquí no sé, una especie como de discurso anacrónico, no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, claro que toda revolución, siempre hay elementos, en todo movimiento humano, siempre hay cosas buenas, y hay que buscarlas. No, esto no es blancos y negros, ¿eh? Fijaos todo lo que ha caído. Todo ese mundo abstracto, el machismo, el inmoralismo, el dogmatismo, el paternalismo, etcétera, ¿no? El fariseísmo, todo ese mundo victoriano de unas sociedades pétreas, ¿no? El absolutismo, esto es así porque te lo dice tu padre, ya que hablamos de él. No, pues eso ahora mismo no tiene ninguna fuerza y me alegro, ¿no? Y creo que todos nos alegramos, ¿no? Quizá esto está un poquito también caricaturizado, ¿no? Incluso el occidentalismo, hemos aprendido de otras culturas, pues podemos tener una mirada de aprendizaje, ¿no? Ese racionalismo abstracto, el mundo de los sentimientos, pues claro que podemos aprender cosas, ¿no? Pero, por otro lado, por eso he puesto aquí Graf, en mayo del 68, ¿no? Pero por otro lado, vamos a ver qué tratamiento le han dado los autores que os he citado y luego acabaré yo con algunas cositas más de mi bolsillo, que si no, no me gano yo el cafetito que me ha invitado aquí Diego, y os presentaré el ciclo que vamos a hacer y por qué me parece a mí que en esta casa, cuyos muros respiran cultura por todos lados, de los 240 años, pues vamos a hacer un ciclo que vale la pena venir, vale la pena participar, vale la pena estar aquí sentados oyendo esto, ¿no? Fijaos, Byung-Chul Han, el coreano que os hablé que quemó la casa, ¿qué remedio propone? La contemplación. Voy a contar una anécdota personal. Yo lo conté cuando leí La sociedad del cansancio, quedé admirado. Me llamó un amigo que trabaja en una multinacional del fármaco. Estos que tienen que estar todo el día buscando médicos, buscando farmacia, buscando haciendo cuentas, sumando y luego diciéndole al jefe que desde que estoy yo esto va mucho mejor y tal, todo el día, por la mañana, por la tarde, agotado, ¿no? Sociedad del cansancio. Y le dije: mira, he leído un libro que se llama La sociedad del cansancio y tú estás metido hasta las cejas. Siéntate todos los días 20 minutos en el suelo y así el dolor del mundo te duela un poco el culo, perdón. Y oye música clásica, léete a Platón o reza un poco, haz lo que quieras y sal de la sociedad del cansancio. Y me escribí a los 3 días. Llevo 3 días haciendo y me va muy bien. Contemplar. Salir, cada uno como quiera, pero me parece que es una idea que es quizás muy antigua, pero quizás muy nueva. Me parece que a veces viene bien romper, porque podemos estar todo el día, decía Byung-Chul Han, que ahora el enemigo no está fuera, está dentro. Salimos de casa y decimos: claro, ¿dónde vamos? Bueno, pues esa es la idea, lo escribí yo en el día, lo titulé así: la sociedad como la solución del cansancio, 2 puntos, la contemplación. Bueno, pues es una idea valiosa. La solución de Javier Gómez: la mortalidad compartida, el privilegio de los entes superiores. ¿Qué significa esto? Significa, ya está bien de dedicarnos a construir un mundo violento. Yo soy árabe, o soy no árabe, o soy religioso, o soy ateo, o soy público, o soy privado, o soy mujer, o soy varón. No, somos todos el ideal cosmopolita. Somos todos cosmopolitas, ciudadanos del mundo. Vamos a buscar lo que nos une. Ya está bien de buscar pequeñas cosas que nos separan y arrojárnoslas de la cabeza. Él propone el ideal cosmopolita.
Me parece que es una buena manera de terminar con esa violencia que se ve en todos los medios de comunicación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay violencia o no hay violencia? Hay una violencia. Es una radio, otra. Te digo ya a los políticos. Pues igual es un momento de decir, mira, ya no tiene sentido seguir estirando, ¿eh? Bien, para eso se propone este ideal ético, este imperativo. Obra que, por ejemplo, produzca en los demás una influencia civilizadora. Para eso él propone, no lo he puesto ahí, pero os lo digo, el amor ético y el trabajo, el amor ético y el trabajo constructivo, el trabajo productivo. No la adolescencia, en la que vive mucha gente que trabaja y no juzgo a nadie, ¿eh? Pero está con 52 personas, ¿no? Pues ¿dónde está el amor ético si hay una adolescencia, ¿no? Él propone el paso de la adolescencia a la madurez, es el amor ético y el trabajo que construye civilización. Bueno, fijaos, os he traído este Twitter que refleja muy bien lo que Javier Gomá propone. Me parece maravilloso, me parece que explica más que 1000 palabras. Pasando la mopa, esto es un poco hablar peninsular, pero en fin, aquí no se dice mopa, ¿no? La payeta, ¿no? Tendiendo la ropa, limpiando los baños, pienso que la filosofía de Javier Gomá me permite ser sublime haciendo todo esto. Fíjate tú por dónde hemos encontrado una filosofía sublime que apunta a la sublimidad, que dice no hay un mundo público y un mundo privado, porque en el mundo de la ejemplaridad todos resultamos ejemplo para todos, y se encuentra lo sublime en lo ordinario. Bueno, estamos hablando ya en otro lenguaje, no estamos tirándonos piedras unos a otros, ¿eh? Y por último, de Josep María Esquirol, Premio Nacional de Ensayo 2016, transmitir la experiencia del padre al hijo, del maestro al aprendiz, del viejo al joven. Justo lo contrario, rechazábamos en mayo del 68. Me quedo con esta palabra, la experiencia. Aunque luego la... Vale. Claro, estaréis mirando aquí diciendo, Iván, qué mundo más bonito nos has contado. De acuerdo, el mundo no es así. El mundo que vivimos, ahora vamos a bajar a la realidad, está surcado por este equilibrio. Hay muchas personas, grandes intelectuales, que están buscando esta inmensa mayoría, rechazar todo este mundo que ya está acabado, pero que es coetáneo, pero no contemporáneo. Pero hay muchas personas que canalizan el resentimiento, y por eso nos encontramos en esta sociedad violenta. Tú enciendes la tele y a lo mejor no te encuentras lo que yo os he contado aquí, sino que todavía hay muchas personas que canalizan el resentimiento. Hay guerra en Siria, gente que no acoge a los refugiados, hay gente que canaliza el resentimiento para un proyecto político, y aquí es donde intervienes tú y yo. ¿Os acordáis que os dije al principio, que en el tratamiento estáis todos metidos? El poder de la palabra libre. Todos vosotros y yo, todos ustedes y yo, tenemos la palabra libre. Estamos en un momento axial, voy a usar la terminología de Jasper, tiempo axial. Muchos autores dicen, ha terminado una época y va a empezar otra. Me voy a ir para atrás. ¿Y la época que va a empezar va a ser esta o va a ser esta? Claro, yo os he querido hablar de cómo yo veo las cosas. De que ha habido una serie de intelectuales que no existían hace 30 años, que son fecundos, que transmiten esperanza, que tienen un nivel intelectual impresionante, uno que ha venido de Corea, otro que es el mejor filósofo español, y que esto hace 30 años no estaba. Pero no os quiero esconder que la sociedad occidental, incluida la española, se está moviendo en este equilibrio. Y por eso me vengo yo de la consulta y del quirófano, hablo con Diego y monto 10 charlas sobre juventud, valores siglo XXI. Porque lo que tú y yo hagamos, pues no lo puede hacer nadie. Y el poder de la palabra libre, es lo que decía Václav Havel, que hizo caer la tiranía comunista en Checoslovaquia. Los ciudadanos libres. Y en este proyecto estamos todos. Fijaos, os voy a leer una frase un poco larga de Javier Gomá. La solución del problema educativo de la juventud no es educativa, sino cultural. Si toda la cultura conspira con la fuerza de persuasión que tiene para que el niño o el adolescente se libere, si se exalta desde todas las tribunas su derecho a ser libre, su derecho sobre su cuerpo, su tiempo y su vida,
sin dar nunca instrumentos que orienten un uso cívico de su libertad, ¿qué podemos esperar? Entonces, aquí quiero yo compartir con ustedes que tenemos por delante una tarea cultural. Unos podemos influir más, otros podemos influir menos, pero tenemos por delante un tiempo axial, un cambio de época. Hubo una Edad Media que duró un montón de siglos, 8, 10, y en el Renacimiento, en un siglo y medio, cambiaron un montón de cosas. Ahora nos encontramos en esta época, en un cambio, un momento crucial del pensamiento. No sabemos cuánto va a durar, pero yo os quiero transmitir esta inquietud bonita, de que tú y yo, dependiendo de lo que hagamos, pues estamos en un momento, y por eso hemos montado estas charlas. Fijaos, yo he buscado los 4 siguientes ponentes, que vamos a hablar de la familia, para que nos transmitan su experiencia. No he buscado personas que conozcan lo que dijeron en el siglo XIX, porque me importa un pepino. He buscado, perdón por lo de pepino, que no es muy agradecido, he buscado personas con experiencia, para que nos transmitan del mundo del coaching, lo trasladen a la familia, para que 2 personas que tienen 3 hijas y que uno es ingeniero y otro es abogada, me está oyendo aquí, nos transmitan cómo es ahora la autoridad paterno-materna en el mundo post-mayo del 68, en esa sociedad heterogénea, compleja, cómo se educa para la pluralidad, cómo son las relaciones de pareja y por qué se están rompiendo, qué piensan los autores desde hace 30 años, porque la familia anterior, la familia nuclear no me interesa la post-nuclear, y cómo, ahora que todos los niños hacen deporte, cómo se puede usar esa herramienta para la educación. Me gustaría haber traído un músico también, todos los niños van oyendo música. Me interesa esa experiencia, manejarlo en este mundo heterogéneo, plural, complejo, más que los grandes libros, porque esto ha cambiado mucho, ¿estamos de acuerdo? Entonces eso va a ser el programa por el que vale la pena que el primer día no esté lleno esto y el último, vale. Vamos a hacer un cineforum para vuestros hijos, sobrinos, amigos, para la gente joven. Espero que sea en Caja Canaria, porque estamos buscando el sitio. Porque en un cineforum, claro, si hacemos esto, no digamos ahora de los jóvenes, y a estas cosas los jóvenes no vienen, pero a un cineforum sí. Yo he hecho muchos cineforum con gente joven y os aseguro que es una experiencia maravillosa. Voy a acabar. Entonces, esto, luego en la charla coloquio me lo preguntáis y te lo explico, ¿vale? Y por último, yo ya no os voy a decir nada más. El mundo de la cultura me apasiona. He escrito estos 2 libros, pensadoras del siglo XX. Fijaos, resulta que las mujeres más intelectualmente fuertes del siglo XX nos han transmitido un pensamiento lleno de esperanza, con una vida muy dura. Simone Weil, María Zambrano, Edith Stein, Hannah Arendt. De estas 4, 3 son judías. Una vida dura, un pensamiento lleno de esperanza. He escrito El sillón de pensar. Decía un pensador checo, no voy a dar más nombres, que pensar es la primera manera de empezar a actuar. Bien. Y termino con este verso, con este poema, perdón, que resume todo lo que yo os he dicho. Vamos, que no crezca jamás en mis entrañas esa calma aparente llamada escepticismo. Mucha gente que dice, no, yo soy neutro, yo no... Se han pasado muchos padres, pero los valores y los jóvenes, bueno, ellos verán, pues me parece que hay que acabar, porque eso parece una calma, pero es aparente. En el fondo, dejamos en un mundo duro, heterogéneo, complejo, a los hijos sin valores. Huya yo del resabio, del cinismo, de la imparcialidad de hombros escogidos. Decía Spemann, un pensador muy potente alemán, que ahora está jubilado casi, que la gente cínica primero ha sido fanática. Cuando ha visto que la realidad no coincide con lo suyo, se vuelve cínica. Engáñenme los cantos de sirena, tenga mi alma siempre un pellizco de ingenio. Mucha gente a veces buena, pero decepcionada. Pues no están los jóvenes, yo ya me he encerrado en mi sitio y esto no hay quien lo domine. Pues yo quiero transmitir la ilusión de trabajar por la gente joven y de pensar que estamos en un momento en el que yo os he traído 3 filósofos de primera división de honor que aportan muchas ideas positivas. Que nunca se parezca mi epidermis a la piel de un paquidermo, inconmovible, helado. Huya yo del realismo encorsetado. Esto que os digo. Yo tengo amigos que dicen, mira, yo ya tengo los amigos, ya tengo mi vida, el mundo está como está, yo soy realista, no puedo hacer mucho, y total, que es gente buena, pero que no hace nada, ¿no? Bien, consérvese en mis labios las canciones, muchas y muy ruidosas, y con muchos acordes, por si vinieran tiempos de silencio.
Espero que mi charla os haya metido en el corazón un montón de acordes ruidosos para que vayáis cantando canciones. ¿Os habéis fijado que los jóvenes siempre van oyendo música? Espero que esta charla os haya ayudado a tener en el corazón unas canciones tan maravillosas que las oigan los jóvenes y les transmitan unos valores para que los jóvenes del siglo XXI mejoren en su vida. Muchas gracias. Bueno, pues podéis preguntar lo que todos queráis. Tienes la palabra. Como terminaste con la sección de las canciones, me vino al imagino Grandola Vila Morena. Hoy, 25 de abril, conmemoramos el 40, una cuarentena de años en que la revolución de los claveles en Portugal tiró por tierra al dictador Oliveira Salazar, pariente casi próximo del otro lado de Portugal, Francisco Franco Vázquez. Después, desde el punto de vista del mayo francés, pues voy a permitirme recordarte también una frase que sea muy eufórica. Prohibido prohibir y las putas al poder, sus hijos ya lo saben. Tu charla me ha traído un montón de, digamos, de efervescencia, digamos, de resistencia, antaño para mí combativa, pero es ahora, ¿no? en otro tono, diré que es transformadora. Y a modo de sugerencia, hay un lenguaje excesivamente patriarcalista que te sugiero que lo repase, porque siempre está presente el hombre, el hombre, el hombre. Quiere decir esto, que detrás del hombre está la mujer, porque no hablamos de la persona. Y ya concluyo. Vale, muchas gracias. Yo me alegro de que no estés de acuerdo conmigo en muchas cosas. Me encanta tener amigos que no estén de acuerdo con lo que yo digo. Y yo he escrito un libro que se llama Pensadoras del siglo XX, porque la relación con la mujer va por delante siempre. Siguiente. ¿Alguien quiere decir alguna cosa más? Pero ya digo, a mí me encanta que la gente no esté de acuerdo con mis ideas y me parece muy bien. Estoy de acuerdo contigo, que la juventud siempre tiene ese fondo rebelde. Buenas tardes, felicitarte. Gracias. Porque yo creo que estamos cansados de diagnósticos de la realidad y hace falta terapias esperanzadas. Yo creo que nos lo ofrecen. Y tu charla me recordó un libro, ahora lo busqué en internet porque no recordaba al autor, se titula Huir del escepticismo, ¿no? De la editorial Encuentro, Christopher Derrick. Y él plantea esa realidad, ¿no? De cómo incluso en el ámbito de la cultura, la ciencia, la formación académica nos enseña, nos hace ser capaces de analizar sintácticamente los 1000 poemas y no nos da la posibilidad de aprendernos de memoria uno antes de morir. Entonces es una frase que creo que hace eco a todo lo que decía. Te felicito y te agradezco la esperanza cultural que has compartido. Javier Goma tiene como una especie de hermenéutica propia. Él lo llama la ingenuidad aprendida, ¿vale? Él dice, ¿hay razones para el escepticismo? Para el escepticismo. Dice, sí, hay razones para el escepticismo. Es verdad que hay razones para el escepticismo. Hemos confiado en que la razón, la ciencia y el progreso nos iba a llevar a una sociedad avanzada, iluminada, y nos ha llevado a 2 guerras mundiales. Primera Guerra Mundial, 16 millones de muertos. Segunda Guerra Mundial, 60 millones de muertos. ¿Hay razones para el escepticismo? Sí. Pero si no superamos el escepticismo, llegamos a la barbarie, no podemos decir nada. Y entonces nos ponemos en la oscuridad. Podemos repetir una tercera guerra mundial precisamente porque estamos todos a oscuras. Entonces él lo llama ingenuidad aprendida. Vamos a aprender de los errores y vamos a, sin esas ínfulas de la razón moderna que era todopoderosa, que hablaba de el hombre con mayúscula, la razón con mayúscula y con una soberbia intelectual,
él llama a su propio método hermenéutico, lo llama la ingenuidad aprendida. Aprender de todo eso para proponer un ideal, el suyo es la ejemplaridad pública, y salir de ese mundo de escepticismo tan potente que hubo en los años 60, que hubo en los años 70, y que quizá en ese mundo oscuro pues llevó a mucha gente a montar una revolución llena de buenas intenciones. Yo no dudo de las buenas intenciones de todas esas personas, que además hicieron un montón de cosas buenas. Yo he hablado de acabar con el marxismo, acabar con el nacionalismo abstracto, acabar con muchas dictaduras, etc., ¿no? Pero que luego, una vez que quitó elementos negativos, quizá le faltó un discurso propositivo, ¿no? Positivo, porque se movía en esa especie de no saber qué aportar, ¿no? Y ese es el ideal que él presenta, que no es el único. Él dice, oye, el ideal que yo presento no es el único, es compatible con otros muchos, ¿no? Entonces, ese para mí, de lo que yo he leído, porque creo que conozco un poquito el universo cultural occidental, al menos, no más, pues eso es lo bonito, ¿no? Que hemos pasado como de un discurso muy escéptico, muy crítico. El propio Javier Pomar dice, los niños, desde que maman la leche de su madre, maman leche crítica. Dice, el marxismo ha caído, ya no es una propuesta cultural que nadie acepte porque llevó a los pueblos a una pobreza, etc. Era un remedio, pero luego lo que causaba era peor que lo que proponía, etc. Pero deja una huella de crítica, y hay que proponer una filosofía que nos ayude a ser críticos, pero que nos produzca un entusiasmo ante los ideales. Porque si no el hombre critica todo, pero no aporta nada, ¿no? Este es el gran cambio que yo creo que ha ocurrido en la filosofía española en los últimos 10, 15 años, no antes. Antes vivíamos de una filosofía que luchaba contra el franquismo, que luchaba contra una dictadura, que iba más a los elementos críticos que a los elementos propositivos. Al menos está bien. ¿Alguna cosa más? Dime. Buenas tardes. Yo vengo ahora del Consejo Escolar de Canarias, donde hoy teníamos una reunión para la Consejería para dar la evaluación del diagnóstico del sistema educativo canario. Perdona, que no te oí. Del sistema educativo canario, ¿Sí? Una evaluación de diagnóstico. Estaban los técnicos dando allí una... En primer lugar, la mayoría de la gente que estaba allí era como aquí nosotros, con pelo blanco. Es decir, que las personas interesadas en el asunto vienen, como ha dicho aquí el compañero, de manera patriarcal a enterarnos, no sé si a enterarnos lo que nos va a pasar, o por miedo a que en los últimos días nos pase algo, ¿no? En esta juventud. Pero por otra parte, en el Consejo hay un gran problema, que es que no hay manera de conseguir que la parte de representación de los jóvenes se ocupe. Es decir, no hay jóvenes para ocupar los puestos, y no es solo el Consejo Escolar Canario. Si vamos a muchas organizaciones sociales de este momento, vemos que los jóvenes no están allí. Entonces, todo lo que usted plantea aquí, en la parte que yo le he escuchado, es una parte propositiva, interesante. Pero es propositiva, interesante, de acuerdo con la línea de los adultos que estamos aquí, de nuestra experiencia. Pero ¿va a casar eso con la línea de los que no están? Vale, yo del tema escolar no sé, ¿vale? O sea que no voy a hablar porque no sé, simplemente. Nunca he sido profesor de instituto, ni de colegio, etcétera, etcétera. Sí he estado 14 años, 20 años en realidad, con temas de asociacionismo juvenil, pero no en relación con lo escolar. Yo cuando me planteo que llevo estas actividades, lo primero que dije es decir, a ver, hay que asociar a esto Cineforum con gente joven. Lo que pasa es que como estamos en mayo, junio y finales de exámenes, pues este trimestre no hemos hecho nada, ¿no? Pero en mi siguiente charla de septiembre yo os diré, voy a poner, fijaos, os voy a contar. Por ejemplo, Marty, una película que me parece que ha salido ahí, cuando yo he puesto Cineforum, se veía una película que se titulaba Marty. Marty es una película que cuenta la vida, es una película de hace 3 años, 2 años, la primera película de un director español, que no me sabe el nombre, ¿alguien lo sabe? Paco Arango, vale. Pues Paco Arango es un director novel español que dedicaba una tarde a la semana a ir a un hospital de niños con cáncer. Y conoció una historia y dijo, la tengo que llevar al cine. La llevó
marcó y era la historia de un niño del Hierro, de 14 años. Para mí es una película que debería ver todo chico joven canario, porque primero, es una película que te mueres de risa. Lo que pasa es que la gente dice, es un niño con cáncer, yo... En realidad no sufres nada, porque es conmovedora. En vez de un niño del Hierro han puesto un actor de Las Palmas. Nosotros la vemos y decimos, este niño es del Hierro, este es de Las Palmas, ¿no? Pero da igual, ¿no? En la península la ven y dicen, este es canario, ya está. Entonces es una película empieza sin palabras, empieza una persona que luego te vas a dar cuenta que está pasando un momento familiar difícil, una persona que está triste, que está en un momento familiar con su mujer y tal, ¿no? Y tiene una parada de guaguas y hay dos niños manoseándose, ¿verdad? Y entonces lo que hace es que se aparta, pero no importa el pepino lo que le ocurre a los chavales, ¿no? Esa es la primera escena de la película. Enseguida pone la maleta y hay un drogatilla que se la coge y claro, la coge, pero una vez que ha cogido su maleta, lo que haga el drogata, lo que sea ladrón, le da igual. Yo os pregunto luego, digo, a ver, ¿por qué el director de cine ha elegido esas dos escenas? La primera, y sin palabras, la música, la gente no se fija en esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir el director? Que cuando uno está triste, que la tristeza, cuando llevas una vida afectiva, la tristeza personal, la vida afectiva no equilibrada, genera indiferencia moral. Una vez que no te afecta a ti, no importa lo que hagan los jóvenes, lo que hagan un drogata, lo que sea, tal, ¿no? Con todas esas cosas, una película que les ha conmovido, que les ha impresionado, que va a acabar es cuando tú empiezas a hablar. Otra película, Begin Again, una película en la que una chica que canta una banda sonora, que eso que le gusta a los jóvenes, la música, tiene que modificar sus canciones para triunfar, tiene que falsificar o prostituir sus canciones para vender o no. Eso es lo que la película toca. Pero después resulta que hay 5 o 6 personajes que falsifican su vida profesional, emotiva, su vida familiar para triunfar. La falsificación de la vida, un adolescente que se pone súper sexy para que sus amigos, tal, los otros, que no sé qué. Bueno, y haces un cineforo donde resulta que muchas veces un chico lleva a una chica a hablar de amor por primera vez en su vida y un chico habla y oyes la diferencia varón, mujer, mujer, varón, tal. Hay que hacer un cineforo, eso tiene mucho más valor que todo esto, ¿no? Entonces yo creo que si poquito a poco nos implicamos, a mí con un cineforo, otro escribiendo, otro porque lleva a su sobrino, otro porque tal, también podéis venir vosotros, ya no es nada, ¿no? Pero yo creo que poquito a poco, pues lo que hay que hacer es implicarnos, tú en la consejería, usar lo que puedas, dilo, tal, ¿no? Lo que hay que hacer es todo, menos decir, mira, yo no comprendo este mundo, esto es muy complicado y yo me aíslo. Yo lo que puedo decir, que todo menos aislarse. Y en ese sentido, pues yo hablé con Diego y digo, mira, Diego, hay que hacerte un monumento aquí porque te has interesado por la gente joven. Diego ya no tiene 15 años, ¿no? Y se interesa y se propone a venir aquí 10 veces y a dejarnos su casa y a buscar, y algunos de los ponentes pues tampoco tienen 15 años, ¿no? Una vez coincidiremos más, otras veces coincidiremos menos, pero estamos aportando, ¿no? Estamos aportando. Y no pasa nada, oímos opiniones contrarias y muy bien, pues así vamos construyendo, ¿no? Pero siempre con respeto, con diálogo, etcétera, ¿no? Y esto es lo que podemos aportar, más no podemos hacer. Yo al menos. Dime. Bueno, yo en primer lugar felicitarte, felicitar a Diego, felicitar a la Real Sociedad por hacer estas conferencias y creo que son muy importantes. Estoy seguro, positivamente, de que tú, con tu energía, con tu positivismo y todo eso, vas a lograr que haya mucha gente joven en tus conferencias y en tu foro. Yo, como vicedirectora de esta sociedad, quiero agradecerte, Iván, el que seas capaz de coordinar todo este ciclo de conferencias que vamos a tener la oportunidad de disfrutar a lo largo del año. Agradecer también a Diego Vega y ese entusiasmo de juventud que nos transmite. Y estoy segura que cuando finalicemos, tú nos habrás contagiado un poco de ese optimismo y ese entusiasmo hacia los jóvenes y hacia lo que vamos a poder no ver todo negro, porque es verdad que muchos hemos visto el tema de los jóvenes bastante oscuro,
Pero bueno, tú eres optimista y nos vas a transmitir esa ilusión. Muchas gracias, Iván. Mira, yo en 20 años yo jamás he encontrado a un adolescente malo, jamás. Ahora, el mundo que les llega por las televisiones, por eso a mí me he traído esa diapositiva de Javier Gomá diciendo: el mundo que llega desde Hollywood es hegemónico en Hollywood, una filosofía, un modo de ver la cultura que ya está agotado, pero es el mundo que les llega, ¿no? Entonces, claro, un adolescente es una persona que tiene que ser aceptado en un grupo. Entonces, un adolescente nunca es malo, pero por no estar solo puede incendiar un hotel, quemar un parque, ponerse una gorra para allá, hacerse 6 tatuajes, no se puede hacer lo que sea, ¿no? Y este es un problema que yo llamo educar en pluralidad y que tocaremos aquí. Y si un adolescente se tuerce, yo leí hace poco las memorias de Koester es una persona que estuvo en la Guerra Civil Española, luego lo cogieron preso porque era la muerte de Franco, era un gran escritor, lo liberaron, bueno, es una persona, y él se dio cuenta en su memoria de que, mira, yo de adolescente tenía un problema en mi familia y busqué la rebeldía. Él se considera una persona con interpretación crónica desde su infancia, ¿no? Y esa interpretación crónica que va haciendo. Él dice que la diferencia entre un fanático y un rebelde es que el fanático solamente tiene una causa y aunque en cambio el rebelde va cambiando de causa, ¿no? Es una diferencia, ¿no? Se considera rebelde, ¿no? Bueno, este es el mundo complicado desde este siglo XX, tan complejo, tan heterogéneo, ¿no? Yo creo que ahora estamos en vías de poder parchear, de poder modificar, ¿no? Venga, tú y después mi amigo que queremos que... En mayo yo tenía 22 años. 22 años. Tengo 50 años. Yo lo he vivido de lleno. Yo he educado a mis hijos. Darme cuenta. He tenido un hijo ágata, ¿no? Entonces yo creo que el mayo de ellos ha servido para algo. Mis hijos son muy idealistas, muy ágatas, muy ideales, muy nobles. Creen en el mundo mejor. Creo que vengo el mayo del 10. Es hijo de mayo. Y experiencia personal. Pásale el micrófono a este amigo. Quería decirte que yo también estuve en el Cabrito. Y no... ¿Estuviste con Otomue? ¿Estuviste cuando estaba Otomue, el pintor? No sé exactamente cuando estaba. El hecho de haber estado allí no evalué, no vislumbré, pero eso no quiere decir que apoyo en su totalidad lo que ocurriera para dar claro y evitar interpretaciones erróneas a lo que se. Y la segunda cuestión que quería decir, que el sentimiento de rebeldía, según tu experiencia, ¿a qué puede deberse? El sentimiento de rebeldía que acude con bastante frecuencia aparte de la Juventus, ¿a qué puede deberse según tu experiencia? Bueno, a ver, yo pienso que es propio de la juventud tener un sentimiento de rebeldía. Me parece muy bueno. Lo que hay que saber es acompañar esa rebeldía para que la oriente hacia el bien en vez de hacia el mal, porque la libertad es el tesoro más maravilloso que poseemos los humanos, ¿no? Entonces, lo que Javier Gomá dice es que en el fondo la libertad es lo que nos hace humanos, es el don más grande que tiene la humanidad, ¿no? Bueno, eso lo dice Javier Gomá y lo dice Platón y lo dice todo el mundo, ¿no? Lo que no se nos puede olvidar es que la ética hace dar una serie de orientaciones para que el uso ético de la libertad sea civilizatorio, ¿no? Y contribuya a que esta sociedad diga: qué maravilla, qué bien, ¿no? Vamos a vivir libres juntos, ¿no? Y eso es lo que a veces, por dictaduras, porque antes vivíamos en el antiguo régimen y había un señor al que había el permiso, etcétera, se ha ido como perdiendo. Y ahora que tenemos ahora que hemos llegado a una libertad política que es la democracia, o sea, la democracia Javier Gomá la escribe con mayúsculas, es el sistema político más maravilloso que hemos legado a Occidente al resto del mundo. Creo que solamente hay 2 países que no se reconocen democráticos, ¿no? Ahora que hemos encontrado una libertad externa maravillosa, aquí nos hemos reunido, no hemos tenido que pedir permiso a nadie, ¿no?
Pues ahora resulta que lo que tenemos que aprender es la emancipación interior. ¿Qué podemos hacer para que nuestros jóvenes, nosotros mismos, logremos un uso cívico de la libertad de tal manera que vivamos con una felicidad plena, construyamos una sociedad en la que nuestros hijos puedan ir por la calle, en la que no haya violaciones de la libertad de otros, ese convivir juntos, ¿no? ¿Cómo podemos orientar el uso cívico de la libertad para que en vez de haber barbarie haya civilización? Entonces el reto moral pendiente es encontrar algunos límites de la libertad personal que contribuyan a proyectar una libertad social maravillosa. Algunos límites. Eso no es fácil, es el reto bonito que es juntar la ética con la política, la sociedad con la libertad individual, ¿no? Y que no es sencillo. Entonces él propone el ideal de la ejemplaridad pública. Obra de tal modo y él que tu ejemplo personal sea civilizatorio. Y él cree que eso es lo que puede, porque claro, eso no es nada impuesto, no es nada artificial, no es nada, no creo que haya nadie que diga, a mí eso me parece un... ¿no? Él cree que eso puede ser lo que haga que esas fuerzas que todos llevamos en el corazón, porque en el fondo todos queremos ser mejor persona y construir una sociedad, puede ser aquello que tire de las fuerzas ocultas que están como la lava en el Teide ahí por debajo, para construir esa civilización que todos queremos hacer, porque yo creo que todos queremos hacer eso, ¿no? Bueno, creo que hemos llegado ahora. Déjame concluir que quería responder. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo creo que hay un porcentaje bastante elevado de rebeldía que obedece a carencia afectiva y a falta de respeto, que debe comenzar desde temprana edad. Y para precisar, para evitar interpretaciones no correctas, la temprana edad puede ser año y medio, 2 años, 3. Y en el ambiente escolar también, con los programas adecuados, donde se permita el intercambio de opiniones, reflexiones y algunas de las manifestaciones que puedan tener la niñez, para no decir el niño, se realicen si son realizables. Estoy de acuerdo contigo. Una última pregunta de... Bueno, una de Domingo y otra tuya. Sí, bueno, simplemente te felicito por tu intervención y simplemente es que me llama la atención, comentaba este señor ahora con respecto a que uno de los ejemplos que tú bien pusiste en tu alocución, el famoso ejemplo de Otto Muel sobre la famosa comuna del Cabrito. Yo creo que enlazándolo con aunque creo que he entendido esta tarde, el problema o uno de los problemas que existen en el mundo actual es que efectivamente parece que hay una desconexión entre lo que es la libertad individual de cada uno, puede ser una persona, una sociedad, una asociación, una institución, con el colectivo. Hay como una desconexión. Pero el punto de partida de todo eso no puede ser cómo se ha ido entrometiendo, por llamarlo, bueno, podría utilizar otro término, pero entrometiendo el relativismo que precisamente nos hace dudar a estas alturas que que lo que hizo Otto Muel puede, valga la redundancia, relativizarse. Quiero decir, si a estas alturas tenemos la duda y poner la expresión de que Otto Muel, por poner utilizar una expresión no muy polémica, fue un sinvergüenza. Es decir, quiero decir, el relativismo refleja una crisis de valores evidentes. Creo que también se está confundiendo en estos tiempos. Creo que si se le pierde la autoridad, a lo mejor lo que voy a decir es una cosa de todos sabido, que se ha repetido mucho en los últimos tiempos, pero si hoy en día se le pierde el respeto al padre, en la familia, al profesor, en el aula de la escuela, en el instituto, incluso al catedrático en la universidad, creo que en cierto modo algo de eso es lo que se está reflejando en esta sociedad. Y luego con respecto a las aportaciones de este filósofo que ha citado de manera reiterada, yo la verdad es que no lo conocía, pero sí me llama la atención, me da la impresión de que lo que él propone tampoco es tan novedoso. Tú antes hablabas de lo maravillosa que es la democracia. La democracia
que es la obra maestra del contrato social de Rousseau, precisamente es eso, es un contrato, pero no nos olvidemos que un contrato implica a una serie de derechos, pero también de obligaciones. Tal vez eso no sea lo que nos está faltando en esta sociedad de la posmodernidad, como lo queramos llamar ahora. Bueno, es que muchos de los temas que tocas los vamos a tocar en la tercera charla, que es todo el tema del papel de la obediencia, papá, mamá, etc. Así que lo dejamos para la tercera. Y luego, claro, meternos a hablar de democracia y libertad y tal y cual, creo que alargaríamos esto, ¿vale? Ahora lo comentamos tú y yo si quieres, ¿vale? Pero es que yo creo que lo que pasa en una hora a mí me parece que hace que una charla, en vez de ser una maravilla, ¿vale? Así que levantamos esto, ¿vale?